¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Vamos Somos Chilenos. Estamos comenzando el año, estamos en el mes de marzo del año 2026, aprestándonos para lo que va a ser el cambio de mando, que ya, si todo va bien, porque han ocurrido algunas contingencias en estos días, pero si todo va bien, y así debe ser, ya en la próxima semana ya tendremos un nuevo gobierno en plenitud, ejerciendo. Y vamos a ver cómo se da, porque hay mucho morbo también, ese día, el traspaso, con qué nos va a salir el presidente que se va, que recuerdo que cuando asume el poder se dio una media vuelta sobre sí mismo. Fue una cosa rarísima. ¿Cuántas vueltas se irá a dar ahora? ¿Irá a mirar para otro lado? ¿Le negará el saludo al presidente Kast? ¿No le estrechará la mano? Bueno, vaya a saber. Ya a esta altura uno en un momento en que la sociedad delira, se va para cualquier lado. Bien, me acompaña el día de hoy, como siempre, Martín Álvarez y Rafael González, a quienes les doy un caluroso saludo y bienvenidos a esta nueva emisión de Vamos Somos Chilenos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Acá estamos, muchas gracias, don Rodrigo, aquí nuevamente en la radio Portales. Feliz de estar acá. Señor. Y Rafael, te Muy saludo. buenas tardes, Rodrigo, Martín, a las personas que nos están escuchando en sus casas, en su oficina o que ya van trayecto a sus casas de luego de un día intenso. Y tú dices verdad, Rodrigo, ha sido una primera semana del mes de marzo intensa en que volvieron los niños y jóvenes al colegio, vuelven las universidades, se intensifica todo, incluso uno lo ve en la mañana temprano que volvieron los tacos habituales en lugares estratégicos de Valparaíso, Viña del Mar, y se apronta un cambio de mando el próximo miércoles, que va a ser como bien entretenido desde el punto de vista del tráfico vehicular en Valparaíso, porque yo creo que va a estar absolutamente colapsada la ciudad y va a Mm. significar mucha paciencia de los que habitualmente transitamos por Valparaíso. Pero Sí. sí entusiasmado con lo que viene. Así Bueno, que vamos con este programa. vamos adelante, sí, va a ser entretenido, no solo por razones de tráfico, ¿ah? Va a ser entretenido por... Bueno, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo quiero hacer unas pequeñas pinceladas. Vamos a tomar esta estrategia de sobre un círculo con agujeritos, vamos a tirar un polvo y lo vamos a comenzar a cernir para que vayan apareciendo las distintas figuras en el programa del día de hoy. ¿Qué saldrá? No sabemos. Pero pongo en la mesa. Está el traspaso de mando. ¿Qué accidentado traspaso de mando? Ahí tenemos un tema. Cast se encuentra con Trump. ¿Qué irá a salir ahí? Legado de Boric. Habiendo llegado a este punto, creo que es oportuno que el día de hoy, ojalá el tiempo nos lo permita, hagamos un pequeño barrido, una pequeña consideración, y a lo mejor no tan pequeña, de cuál es la herencia que deja este gobierno en el frente que cada uno de ustedes quiera abordar. Hay un tema que está entrando la contingencia a último minuto, el boletín 17.370-17, que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para determinados grupos de personas condenadas por distintos delitos, entre otros los crímenes de lesa humanidad. Se ha armado una polémica ahí, bueno, tal vez podamos abordar esto, y por supuesto también está el tema de la situación internacional, donde estamos viendo una reconfiguración de Medio Oriente. Es una situación muy particular que está ocurriendo con Europa. Cada quien dispara por su lado en Europa en este minuto. Algo está pasando con Rusia y con China, que están muy a la guaite, que pueden terminar siendo grandes ganadores, por lo menos a corto plazo, porque dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, y una situación en Irán que de pronto puede entramparse. Todo esto en medio de una reconfiguración global, que por supuesto tiene impactos importantes para la política de nuestro país. ¿Por qué quieren comenzar? Traspaso de mando, Cast Trump. Nos quedamos en Chile, no hablemos todavía de lo que pasa afuera. Partimos con el legado de Boric. Disparen, por favor. Yo creo que nos quedamos en Chile con las noticias más recientes que fue el quiebre ahí en el traspaso de mando debido a la falta de transparencia de este gobierno, del A ver, gobierno de Boric. partamos por eso, tal cual. A ver, ¿dónde está la falta de transparencia para que, si alguno de ustedes quisiera
hacer algún breve comentario para que los auditores vayan formándose una opinión más clara, porque mucho se ha comentado, pero de pronto está muy desparramado este asunto. ¿Mm? Sí, yo creo que perderíamos la cuenta en todo lo que ha ocultado este gobierno, principalmente la polémica que se generó debido al cable chino, de que si le dijo, que no le dijo, que el ministro sabía, que no sabía. Todo esto generó un quiebre, ¿no? Lo vimos el martes pasado, en la breve reunión que hubo en La Moneda con el presidente electo y Gabriel Boric, eh, que tensionó un poco, ¿no? El traspaso de mando, generando el quiebre, la paralización de las reuniones bilaterales, y también vimos un presidente Boric bastante exaltado, que parece que ese día se levantó muy temprano o no durmió bien, que en la mañana tempranito, como nunca, dio una conferencia de prensa ahí ante los medios y lo vimos bastante enojado, después tratando de hacerse, diría yo, la víctima y tratando de volver a entablar este diálogo en Mm, traspaso de mando. ya, ok. Ahora, esta situación viene de antes, ¿ah? Hay, en el tema de la información económica, que es obligación de cualquier gobierno entregar cifras correctas, un estado lo más cabal de la situación. Mire, gasté más de la cuenta, pero dígalo. Y aparentemente, y me quedo contigo, Rafael, esa información tampoco ha sido clara y me parece tan grave en lo interno como puede ser en el ámbito de las relaciones internacionales, este grave presente griego que, no, que le dejan al gobierno de Kast la situación del cable chino. ¿Cómo lo ves tú, Mira, Rafael? yo creo que este ha sido uno de los traspasos de mando más complejos que se han visto. Incluso hace unos días escuchaba al senador Insulza, ministro destacado de varios gobiernos de la Concertación, que señalaba que ni siquiera el traspaso del gobierno militar al primer gobierno de la Concertación de Patricio Elwin había sido tan complejo. Y quizás eso demuestra de la magnitud de la forma en que se entrega el gobierno, porque querámoslo o no, el principal protagonista que tiene que haber en este proceso es el gobierno saliente, porque es el que tiene la información y el gobierno entrante es el que tiene que recibir la información en forma adecuada. Quien tendría que liderar el proceso en forma correcta es el gobierno saliente. Y lo que ha ocurrido aquí es que simplemente ha tratado de desviar la atención, ha tratado de generar falsas expectativas con información que no es la adecuada. Entonces, cuando no se produce esa confianza, difícilmente se puede llegar y aceptar y evitar que se tenga un momento de decirle esto no va por buen camino, por tanto, ¿de qué sirve seguir haciendo estas reuniones bilaterales en circunstancias de que la confianza está rota? Y esto pasa única y exclusivamente por la falta de profesionalismo y prolijidad que debe tener el gobierno. Si no la ha tenido ahora, porque no la ha tenido durante 4 años. Si recordemos que cuando uno ha sido le ha puesto el énfasis en los KPI o los índices de desempeño de gestión que tiene que tener el gobierno a la hora de entregar y uno observa que todos son negativos, es precisamente porque ha hecho mal la pega durante 4 años. Y recordemos que ellos llegaron bajo un criterio de superioridad moral diciendo que durante 30 años se había hecho todo mal y que con ellos se iba a hacer todo bien. Y muy por el contrario, hicieron todo mal y todo lo que fueron, lo que ellos criticaron, terminó reventándole en la cabeza. Y eso es lo más grave. Ellos llegaban bajo un ideario o una carta de navegación que era refundar Chile. Y el país les dijo que no. Entonces, del momento que el país les dice de que no quieren refundar la nación o hacer una nueva constitución, se quedan sin argumentos o carta de navegación o carta de gobierno para seguir adelante. Desde ahí empiezan a improvisar. Y ha sido tanta la improvisación durante 4 años que no tienen los más mínimos conocimientos de lo que tendrían que haber entregado ahora que el pueblo de Chile le dice démosle el gobierno o la posibilidad de que otras personas lideren a la nación. Ese es el gran problema que hemos tenido. Si es, hay un elemento muy peculiar, que es el hecho de que estas personas que se creían que tenían el sartén por el mango, por todo lo que aconteció el año 2019 con el 18 de octubre, terminaron generando un triste espectáculo en 4 años. Ojalá que llegue luego el 11 de marzo, porque
hay que ponerse a trabajar muy seriamente para poder descubrir todo lo que hay hoy día en el gobierno. Bueno, va a llegar luego, pero bueno, me valgo de esas palabras que estás diciendo para, bueno, situar dos temas, ¿ah? El primero es, creo haberlo comentado antes y me gusta que las cosas se adornen un poco. Eh, Enfrentados, dos filósofos, Karl Popper uno, Bertrand Russell el otro. ¿Por qué el mundo siempre se provocan las calamidades? Karl Popper decía, porque el ser humano es bueno, en el fondo es bueno, pero es muy estúpido. Y aunque su bondad quiere alcanzar las cosas, los resultados más nobles, la estupidez lo aparta de ese resultado y termina metiendo la pata y por lo tanto siempre se producen los desaguisados. En cambio, Russell pensaba que estas cosas ocurren porque el ser humano es muy inteligente, sabe bien lo que hace, pero es muy perverso. Entonces, en su perversión, corrompe las cosas y siempre terminamos mal. La diferencia entre estas dos visiones de mundo es que la visión de Popper es una visión optimista, hasta cierto Mm. punto, porque Popper de alguna manera sugiere que la estupidez puede corregirse. En cambio, la perversión, que está a la base del análisis de Russell, la perversión no se corrige. Y esto a propósito de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en que un gobierno, entre comillas, oculta información? Y aquí caben dos teorías, inclinarnos por Popper o inclinarnos por Russell. Esto fue el resultado de la estupidez, que sería, en el fondo, la fórmula más benevolente de enfocar este problema. O este es el resultado de la mala intención. Esto se ha construido para dejar piedras en el camino, para que este próximo gobierno comience mal. ¿Alguna opinión? Perdona que me parta el tiro, Martín, pero yo creo que vamos a tener que dejar que las personas, el ciudadano, tenga que tomar esta postura, cuál es la que está ocurriendo. Pero sí está claro que ante la ausencia de información fidedigna, lo que tiene que hacer el gobierno de José Antonio Kast es hacer una auditoría general del Estado. El otro día, en su intervención, luego del quiebre de las relaciones, lo señala y van a tener que recurrir a todos los antecedentes objetivos que se han hecho uso durante el último tiempo para poder reconstruir, porque es muy difícil hacerse responsable de las consecuencias que vienen de un gobierno cuando se está actuando a ciegas. Y en este caso, prácticamente se está actuando a ciegas. Por eso es tan relevante hacer una auditoría, que era el mismo lenguaje que utilizábamos nosotros, Rodrigo, y yo me acuerdo que los dos decíamos lo mismo a propósito cuando éramos candidatos a alcalde por Valparaíso, porque era un desastre financieramente en la municipalidad de Valparaíso, y para hacerse responsable de lo que podía venir más adelante, obviamente tienen que haber un proceso de auditoría para saber qué es lo que estamos recibiendo y cómo podemos seguir adelante. Eso es un tema de responsabilidad, poder actuar de esa manera, que es lo que no ha hecho el gobierno actual, porque recordemos que al final han hecho todo tan mal que hasta hace poco tiempo hablábamos de fundaciones truchas. ¿Dónde está toda esa plata? La cuestión de control de los presupuestos, cuando no se manejan exactamente las cifras de ingresos que tiene el Estado. Entonces está todo mal calculado, está hecho en forma desordenada, pero para los que vienen, un tema de responsabilidad es poder saber cómo se sigue adelante, y eso se hace a través de una auditoría. Martín. Ok, Martín, Sí, sí. como dice don Rafael, es muy importante la auditoría, ya que con eso vamos a ver realmente todo lo que se ha ocultado en este gobierno. Y es importante mostrarlo. Cuando se realicen esta auditoría, mostrar los resultados a la ciudadanía para que así la ciudadanía tome su propio punto de vista de decisión después de las próximas elecciones. Bueno, muy bien. El ciudadano juzgará si esto fue deliberado o no. Ahora hay un tema sobre este mismo asunto que venimos conversando que no lo debemos obviar, porque en el caso de Rafael es una persona que por su formación suele insistir mucho en la importancia de los KPI, es decir, los indicadores de gestión, de rendimiento, a la hora de la tarea, del quehacer, la responsabilidad de la acción política. Y yo creo que es una parte muy importante, pero existe otra. Podemos decir que el actual gobierno ha sido muy flojo en esto, por no decir extremadamente incompetente desde el punto de vista de pasar la prueba de los indicadores de gestión. La verdad que bien medidos, todo indica que son un desastre.
Ya hablarán las auditorías al respecto, pero existe otro ámbito que tiene que ver con la capacidad de sintonizar con la temperatura de la sociedad, por las razones más diversas, ¿ah? Pero esa sintonía cuando se alcanza es la que permite anticiparse y controlar los conflictos sociales, o atemperarlos al menos. Y en eso, el actual gobierno, el que se va, ha mostrado una fortaleza, al punto, al punto de advertir que si ellos no gobiernan, no hay gobernabilidad. Lo han deslizado cada vez que han podido. Y esta es una de las pruebas de fuego para el gobierno que viene, que viene en unos días. ¿Cómo ven este aspecto ustedes, tanto del gobierno actual como del gobierno? ¿A qué lo atribuyen? ¿Y cómo ven ustedes al gobierno de José Antonio Kast en este ámbito específico? Mira, es una pregunta bien compleja porque es prácticamente como una amenaza lo que hace el gobierno si no se logra estar al ritmo que ellos plantean, van a prácticamente incendiar Chile. Yo creo que si bien puede ser en el lenguaje algo amenazante, yo creo que hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y dejar que las instituciones funcionen. Si hay algo que el presidente de la República ha dicho durante el último tiempo, es que tiene que cumplirse tradiciones republicanas, por eso se tendría que hacer el traspaso que al final termina siendo bastante inocuo desde el punto de vista de la objetividad, pero, pero yo creo que el pueblo de Chile fue tan contundente en la última elección que no quiere ese tipo de lenguaje o ese tipo de consecuencias, que al final el presidente de la República, cuando comienza a gobernar, va a tener la posibilidad de hacer muchas cosas. Y cuando se empiecen a notar esos resultados, que van a ser muy distintos a lo que estábamos acostumbrados en estos últimos 4 años, es que las personas de sentido común, que van a ver resultados, van a poder decir que este es el camino que queremos. No queremos más enfrentamiento, no queremos discusiones ideológicas, no queremos enfrentamientos en la calle, respetemos el sentido de autoridad, volvamos a tener una convivencia pacífica para que a través de esa convivencia pacífica podamos solucionar los problemas que nos están afectando. Porque ya vimos que las consecuencias de un 18 de octubre destruyó la economía y se generó cesantía. Ya observamos de que no se solucionaron las listas de espera, ya observamos que no se solucionaron los problemas de organizaciones criminales y narcotráfico. Y para eso se requiere un plan de acción y eso se va a ver en la medida que se vayan ejecutando las medidas que debe tener el gobierno de José Antonio Kast para poder implementar. Entonces, yo creo que cuando la comunidad, las personas que están padeciendo las consecuencias de las cosas que no se hicieron durante 4 años, observe que se empiezan a rectificar, yo creo que la paz y la convivencia cívica que es preponderante en nuestra historia republicana va a prevalecer. Así que yo miro con optimismo el futuro, porque se vienen muchas cosas en función de lo que actualmente se recibe, porque se recibe bastante poco. Martín, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay equipos Sí, políticos suficientemente fuertes para generar esta interlocución con la sociedad chilena? ¿Está muy técnica la cosa? A ver, ¿cómo lo ves tú? a ver, yo creo que sin duda alguna es una amenaza, por así decirlo. Lo vimos cuando la candidata Jara decía también que si no gobernaban ellos no iba a haber paz social. Y ya también hemos visto a varias organizaciones de izquierdas más radicales que están llamando a salir, a movilizarse el mismo 11 de marzo, Sí. ya sea en Santiago, acá en Valparaíso, a las afueras del Congreso. Movilizaciones van a haber sí o sí, destrozos van a haber sí o sí. Van a intentar no dejarlos gobernar, pero el tema es que se tienen que demostrar con hechos, con avances. Yo creo que están las personas que tienen experiencia en el ámbito privado o público, quizá hay varios personas más técnicas, pero yo creo que se va a lograr y se va a notar una diferencia con el actual gobierno. Este gobierno dejó la vara muy baja, entonces cualquier cosa, ya sea de avances, se va a lograr ahí se va a lograr ver un cambio positivo. A ver, perdona, te interrumpo un poco, pero esto es una pregunta para ambos. Ahora, hace poco, en el Senado se
reingresa a un boletín un proyecto de ley que había sido presentado un año atrás, que se había rechazado en general, entonces tuvo que quedar un año guardado, vuelven a reponerlo, y en esta vez se aprueba en general, que es el boletín 17.370-17, que regula, entre otras cosas, los cumplimientos alternativos de pena privativa de libertad para ciertos grupos, entre otros, los condenados por crímenes de lesa humanidad, así como también se habla de violadores y otro tipo de delincuentes, comunes. Pero fundamentalmente el tema que apareció el ministro Gajardo, el actual ministro de Justicia, con lágrimas en los ojos, prácticamente, no, no, ya, ustedes vieron, ahí hay una puesta en escena, ahí hay un efecto que se quiere lograr. Entonces la pregunta ¿es oportuno este boletín? Vamos a entrar a conversar, aunque sea un rato, sobre este tema, ya, si es que ustedes quieren, pero primero hablemos de la oportunidad, porque esto se presenta ahora y ha sido aprobado en general porque cambiaron los equilibrios dentro de las cámaras. O sea, hoy es mucho más probable que esto sí llegue a ser ley. Por supuesto, esto está aprobado en general y tiene que ser objeto de un debate y habrá que hacer ajustes. Pero en principio, bueno, sobre la oportunidad y luego sobre el contenido. ¿Qué les parece? Yo creo que no fue oportuno la fecha, es que es complejo, porque es justo a previo al cambio de mando, es un proyecto bastante complejo, que se logró aprobar, entiendo, en la fase inicial, ¿no? Que va a Sí. estar sujeto a indicaciones y tiene todo un proceso que pasa a comisión, etcétera, etcétera. Mucha gente cree que se aprobó así como así, eso es falso. Y la izquierda tiene una pauta, porque ya salió, han hecho todo esto, influencer, video y todo saliendo a decir que 12.000 presos van a salir libres por culpa de la derecha, bla, bla. Todo eso es falso, porque quedan indicaciones. Y día había una entrevista entre el senador Edwards, Rojo Edwards y Fidel Espinosa, donde decían que si las indicaciones se realizaban bien, que si eran para personas que de verdad tenían una enfermedad terminal, que tenían Alzheimer, que de verdad iban a morir, estaban en ese proceso lamentable, eh, el mismo senador Espinosa, que sabemos que es del lado contrario, estaba dispuesto a apoyarlo por Oye, pero temas de perdón, humanidad. Fidel Espinosa, él, si no, a lo mejor yo me perdí algo, pero claro, no vi esa nota que tú me dices. Pero ayer Fidel Espinosa estaba hecho un desaforado Sí, y señaló que él le iba a pedir a Claudia Sheinbaum que, o por lo menos que se le informara que Francisco Chaguán, el futuro embajador en México, entre comillas, era un tipo que avalaba crímenes de lesa humanidad y a violadores de derechos humanos. Esas eran las palabras de Fidel sí. Espinosa ayer. Sí, sí dijo eso, pero dijo que si el proyecto mandaba así como tal como estaba, lo iba a rechazar, pero si se mejoraba y se hacían bien las indicaciones, podría haber una puerta para poder trabajar en eso. Es bastante complejo, creo que no fue la mejor opción que se haya salido esto a días del cambio de mando, porque va a generar una pauta durante toda esta semana y van a intentar eh, echar la culpa al gobierno de Castro. Sí, Rafael, ¿fue abrir un flanco innecesariamente esto? Puede ser, pero cualquier tiempo a lo mejor es difícil dependiendo del contexto en que se esté viviendo. Recordemos también que ayer se aprobó una moción, o más bien un proyecto de ley que legaliza el aborto libre, y yo creo que es mucho más cuestionable aquello, porque al final estamos asesinando a personas inocentes. Yo soy una persona católica y respeto la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Entonces, ayer fue un día bien interesante y complejo en el Congreso, justo el último día del trabajo legislativo en el Senado, en que se trata esta materia, pero este es un proyecto de ley que está recién comenzando. Yo no me aventuraría a dar conclusiones categóricas o absolutas en este minuto, porque requiere mucho trámite. Entonces, dar una opinión en función de lo que hay hoy día quizás sea muy distinto a lo que se termine aprobando. Ahora, hay que ser también súper criterioso. Personas que a lo mejor están en un estado terminal en la cárcel, cualquiera sea el delito que hayan cometido, ¿tiene algún sentido que estén en la cárcel y no en un hospital o en su casa, precisamente porque están a horas de fallecer? Realmente eso requiere un análisis mucho más profundo y que va a ser toda la tramitación que se va a realizar durante los próximos años, quizás.
por supuesto, en el fondo el tema es que este proyecto no busca la impunidad, lo que busca es, Exacto. el- Mm. pero esto es curioso porque lo que busca es en el fondo garantizar el derecho a morir acompañado de la familia, de acceder a cuidados paliativos por parte de personas mayores que están además en situaciones terminales. Es decir, eh, es impedir que las penas se transformen en penas crueles, inhumanas, etcétera. Y eso está también garantizado por tratados internacionales. Es decir, eh, la verdad es que esto, yo estoy de acuerdo, aquí se ha hecho un show con este tema. Una vez más, los derechos humanos, que son una cuestión esencial, se transforman en una herramienta que se arroja al rostro de los otros solo para obtener beneficios políticos de corto plazo y se hacen verdaderas puestas en escena que son, a mí la verdad, eso me molesta muchísimo, ¿eh? Precisamente por la importancia que los derechos humanos tienen. Bueno, me avisan que va quedando muy poco tiempo. En esta primera parte estamos hablando con Martín Álvarez y Rafael González, aquí en Vamos Somos Chilenos, Radio Portales, y me avisan que nos tenemos que ir en este primer bloque, pero quédense, por favor, ya viene la segunda parte de este programa y tenemos todavía mucho que analizar. Ya, en un ratito volvemos. Y bien amigos, ya estamos de regreso a esta segunda parte del programa del día de hoy, aquí en Vamos Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile junto a Martín Álvarez y Rafael González. Eh, bueno, hemos tratado algunos temas, hablamos del traspaso de mando, se viene con morbo, insisto, y también hemos hecho un pequeño repaso a algunas situaciones, incluyendo la oportunidad de ciertas medidas. Y bueno, quisiera que aprovecháramos de esta segunda parte de comenzar con ¿cuál creen ustedes que va a ser el legado de Gabriel Boric, la herencia, la buena o lo malo, eh, considerando también que su llegada al poder inaugura un momento muy extraño, absolutamente nuevo, eh, en la historia política de nuestro país? Y digo eso porque las premisas ba- por las cuales se sostiene o intentó sostenerse este gobierno rompen con todo lo que ha sido la tradición en la que se ha querido insertar nuestro país, que es la tradición occidental. Yo no puedo olvidar lo que fue el ensayo de eso que algunos llamamos el mamarracho, cualquier cosa, esa cosa peligrosísima, que fue precisamente un intento de romper con toda la historia nuestra. Y hay quienes dicen con razón que este gobierno, si bien es cierto, fue derrotado, la amplia mayoría, fue una verdadera paliza, no ha abandonado el fondo de la cuestión. Y solo lo toman como una, digamos, un contratiempo, una derrota táctica, si se quiere. Pero eh, aparentemente hay buenas razones para sospechar que van a persistir en ello. Y bueno, y además están todos los temas de gestión que algo se posaron en la primera parte. Eh, bueno, dicho sea de paso, a todo esto, la situación un poco dislocada de este presidente que se va, es contagiosa, diría yo. Me estaba acordando de la recién nombrada presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que salió en una portada con una polera, que eso por sí solo debería ser, deberíamos comentarlo más adelante. Pero bien, sí señor. Así que partamos entonces. En la opinión de cada uno de ustedes, Martín, Rafael, te dejo a ti, Rafael, comencemos el legado del gobierno de Boric. Mira, es súper difícil de analizar o también puede ser súper fácil porque, bueno, tú delante lo manifestabas, que a mí me encanta por formación profesional ver el tema de los índices de desempeño y los KPI. Y en este caso, el presidente Boric y su gobierno no tienen ningún índice positivo. Ellos alegan o manifiestan o fundamentan de que han tenido algunas reformas fundamentales, como es el tema de la reforma de pensiones, pero que en lo particular yo creo que no es, puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana, es una frase muy, muy utilizada por la misma izquierda,
porque al final va a generar en algún minuto un caos, y además fue meterle la mano al bolsillo de los mismos trabajadores. Entonces yo no lo vería como un logro. Y si uno empieza a analizar cualquier otra materia o cualquiera sea el eje estratégico que uno quiera establecer en el gobierno, simplemente no hay ningún elemento positivo. Incluso este gobierno se ha caracterizado por darse algunos lujitos ideológicos y de carácter personal que mucho daño le han generado al país. Por ejemplo, la forma que enfrentó la relación con el embajador de Israel al comienzo de su mandato, o lo que ha sido el tono beligerante que ha tenido con Estados Unidos, o la posición que tuvo a propósito del ex militar venezolano asesinado en Chile, o así, y dar un montón de ejemplos de la forma en que se ha desarrollado la política nacional en forma completamente equivocada. O para qué decir la situación del señor Monsalve, o para qué decir la situación de los trabajadores que murieron en La Moneda por exceso de trabajo, en circunstancias de que el mismo gobierno de izquierda siempre ha pretendido proteger los derechos sociales y de los trabajadores, y muere un trabajador en La Moneda por exceso de trabajo. Entonces, realmente es una situación muy bochornosa, y yo creo que más que analizar el legado del presidente Boric, que es joven y por tanto lo podemos ver enfrentado en una campaña en algún futuro, yo creo que lo más importante ahora es que asuma el nuevo gobierno, porque hay que reparar este desastre, porque las personas de carne y hueso que viven en Chile son las que están padeciendo las consecuencias de este gobierno ineficiente, y que podríamos darle un montón de más de calificativos, pero sinceramente que ya no vale la pena. Simplemente hay que asumir la pérdida y empezar a trabajar para reconstruir Chile. Sí, te dejo la palabra, Martín, y te dejo leyendo un titular, ¿ah? Un titular de un medio de Santiago que dice: Boric pide tomar reinstalación de la estatua de Baquedano como un momento de encuentro. Todo esto es Chile. Ya no debe haber espacio para ninguna pequeñez, aseveró el mandatario. Tienes la palabra. Vuelta, dijeron por ahí, voltereta nuevamente de Boric. Mm. A ver, legado no hay legado. ¿Qué legado nos deja? Podemos recordar el gas a precio justo, que salía más caro producirlo que venderlo. Podemos recordar el robo de los computadores, que ahí quedó. Podemos recordar el caso Fundaciones. Aquí en Viña del Mar, la nula reconstrucción que hubo, la mala gestión. El caso también de Manuel Monsalve, la crisis de seguridad, la crisis económica con un déficit fiscal nunca antes visto, con un nulo crecimiento económico en el país. Y así podemos seguir quizás todo el programa y hacer 3 programas más de las cosas ineficientes que hizo este gobierno, de los errores que cometió y de los escándalos que provocó. La verdad que, como decía don Rafael, ahora no sacamos nada de seguir dándole vuelta a esto, hay que pensar en el futuro, hay que esperar que asuma el próximo miércoles el nuevo gobierno para poder reconstruir y recuperar Chile. De acuerdo, pero este gobierno actual trató por lo menos de hacer suya agendas que son agendas foráneas y de instalar temas acá desde que entraron al gobierno: la plurinacionalidad, la agenda del feminismo de género, la política de las identidades, específicamente, acuérdense del territorio liberado del Gualmapu, se hablaba de todo eso. Me acuerdo cuando constituyentes hablaban Mare y Mare, Maipeña y Pulamien, Compuchea, Mulé, Petaíñe, Huaychán, y todo el mundo se postraba como si estuvieran escuchando verdaderos sumos sacerdotes, digamos, del nuevo mundo, digamos, los LGTBI, esta idea de hormonizar menores de edad, etcétera. La pregunta es: ¿qué pasa con esas agendas? ¿Ustedes creen que esas agendas se terminaron? O No, sea, esas agendas están ahí guardadas, diría yo. están guardadas para una mejor oportunidad. Tú decías, Rodrigo, algo muy, muy cierto. La izquierda es súper estratégica y es súper táctica. Entonces va a esperar el mejor momento para volver a incorporar estos conceptos nuevamente en la agenda, y hay que estar súper atento. Y el estar súper atento significa hacer la pega para que los resultados de hacer bien la pega sean lo que determinen que la ciudadanía pueda decir: queremos este camino y no este otro camino.
Ok, ahora el tema me parece a mí es que hoy día eh, yo no tengo claro qué pasa con la sociedad chilena, porque la llegada de una persona de las características de Boric supone una derrota de la racionalidad en el ámbito de la cosa pública y una sustitución por el delirio, por la emocionalidad, por cualquier cosa. Miren, hay que mirar con mucha objetividad este asunto. Gabriel Boric es la negación de todo lo que uno aspiraría que tuviese la figura de un presidente de la República. Lo niega todo, desde su forma de vestir, sus modales, su ignorancia, su nulidad absoluta desde el punto de vista de logros personales. No tiene logros. Su único logro es ser presidente de la República. O sea, entonces la pregunta es, la llegada de José Antonio Cast supondría que hay una vuelta a un cierto grado de razonabilidad, de entender que no cualquiera puede llegar a ejercer un cargo de la importancia de la presidencia de la República, o no es así, o yo me estoy engañando y la verdad es que estamos en un momento tan disparatado, donde aquello que ha de morir aún no muere y aquello que ha de nacer aún no nace, digamos, ¿ah? En esta revoltura, nada nos ha inmunizado frente a la posibilidad de que 4 años más un liderazgo al estilo Boric vuelve a emerger o ya quedamos inmunizados en Chile y eso ya no va a volver a ocurrir. Es complejo porque yo diría que los chilenos sabemos cómo son bien cambiantes. Eh, Podríamos decir que ha vuelto este grado de racionalidad, pero hay que ver cuánto dura. Si la próxima elección en 4 años más va a seguir así. Es muy cambiante esta situación. Sí, Pero mira, yo también agregaría otra cosa. Yo en esto no sería tan categórico en decir que es un tema que la izquierda lo ha hecho mal o que la extrema izquierda, quizás la extrema izquierda y esa extrema izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista, que al final es muy distinto de esa izquierda democrática que al final fue parte de la concertación y que querámoslo o no, llevó también al país a un progreso, a un crecimiento y que esta misma izquierda extremista terminó ninguneando. Eh, yo creo que es el gobierno del presidente Boric el que queda calificado en este sentido. Yo creo que en eso los chilenos han aprendido la lección de lo que aconteció. Efectivamente, el único mérito que puede tener el presidente Boric es haber ganado esa elección para ser presidente. Pero de ahí en adelante no hay nada. Sí, al final su principal objetivo era refundar Chile y el 60% es categórico. El 62% creo que fue. miren, pero yo la verdad, yo creo que esto es mi opinión, voy a decirla. Ahí yo me separo un poco lo que tú dices, Rafael. Para mí el tema de la derecha y la izquierda es solo un mantra, pero un mantra vaciado de significado, de contenido. Yo creo, casi les diría yo que más justo frente a lo que está ocurriendo hoy día sería, como ya se ha venido, se va elaborando, esbozando, hablar de soberanistas o nacionalistas por un lado e internacionalistas por otro, si tú quieres. De pronto, o bien buscar algún clivaje de los nuevos, incluso se habla de poshumanistas versus humanistas, aquellos que creemos en el occidente versus aquellos que piensan que la cultura occidental y las bases de la cultura occidental han de ser sustituidas, porque ahí yo no, o sea, no nos perdamos. Tú piensas en un Alberto Mayol. Alberto Mayol no quiere dejar Occidente. Él está, por último es hijo de quien es hijo, pero él está del lado de no bajarse de los postulados esenciales de Occidente. Yo tampoco me quiero bajar de ahí. Pero hay figuras de la política nueva que está emergiendo de los lugares más insospechados que tiene una mirada que coincide con algo que algunos han llamado poshumanismo y que tiene mucho que ver con el sueño de Frankenstein. ¿Ah? En serio, o sea, les digo desde la inteligencia artificial, pasando por la tecnología del ADN, el control del ADN, modificaciones de ADN para modificar la conducta de las futuras generaciones sin necesidad de un programa, sin tener que acudir a la agencia. Bueno, estamos en un mundo raro donde las coordenadas,
las coordenadas no son claras, y a mí me parece que hoy día el que piensa que Gabriel Boric es un gobierno de izquierda, bueno, eso es muy discutible. El gobierno de Boric es el gobierno de una generación de atolondrados que son un simulacro. Se parece, si hay que buscar un símil en la historia, se parece a mayo del 68. Niñitos mimados que soñaban con hacer la revolución, seamos realistas, pidamos lo imposible, y terminaban comiéndose un filet miñón en el bistró más caro de París. Y la mamita los arropaba, y eran revolucionarios de porquería que no servían para nada, que finalmente fueron declarados enemigos de la izquierda más, comillas, más auténtica. Pero yo creo que la izquierda, por lo menos en el sentido histórico, se acabó. Esa izquierda no va más. Entonces lo que hoy día tenemos es otra cosa, y dentro de lo que llaman la derecha hay un lío bárbaro. Es una cosa que está bastante dividida hoy día. Y hay discusiones que van a tener que empezar a darse. Ahora, yo creo que es interesante que estamos viviendo un momento en que tal vez esta sea una de las herencias del gobierno de Boric, ¿eh? La voy a decir. Yo no sé qué piensan ustedes, pero eh, el espectáculo y las redes sociales es todo, es todo, es todo. El que controla la farándula, bueno, tal vez en ese sentido Pamela Giles fue una adelantada, ella lo vio con mucha claridad. Yo en eso no puedo dejar de pensar que hay un lado en Pamela Giles que es una mujer inteligente, un lado de ella, pero a la vez es profundamente estúpido lo que está haciendo si es que lo ponemos en un horizonte de largo plazo, porque ella está contribuyendo a, eh, a estupidizar, a destruir cuestiones que son nobles, como lo es poner en el centro de la acción política la razonabilidad, la racionalidad y no la emocionalidad. Pero yo diría que estamos en eso, ¿ah? Y en eso Boric trabaja muy bien la emocionalidad, al nivel de provocar asco, al nivel de provocar repulsión, como lo hizo también Carol Cariola, la moda de traer guaguas recién nacidas y andar exhibiéndolas por todos lados. Eso es una barbaridad, no, eso se lo digo en serio. Acá no nos tomamos en serio lo que eso significa, pero eso es un ejercicio asqueroso, asqueroso, de casi una forma de maltratar a un menor de edad, digamos. Pero, pero yo no tengo claro ese tema de la izquierda y la derecha, te lo vuelvo a reiterar, creo que esta no es primera vez que lo conversamos, Rafael. ¿Ah? No, sí, sí, sí. Reconozco que tenemos una diferencia, pero yo creo que es más bien una diferencia filosófica, porque tu explicación es súper filosófica y que la entiendo y en eso la comparto. Pero yo también me refiero a un tema más bien práctico, porque al final, querámoslo o no, durante muchos años nuestro país fue gobernado por una izquierda concertacionista y que avanzó, Chile avanzó con ellos. No podemos negar aquello, y hay muchas diferencias que yo tengo, que se podría haber avanzado mucho más y mucho mejor, pero avanzó. Y esta cosa que denominamos extrema izquierda, que está liderado por el Frente Amplio, negó todo. Y llegaron bajo una superioridad moral diciendo de que todo había que hacerlo de nuevo. Y eso es algo práctico. Y está absolutamente demostrado que ese sentido, esa forma de ver las cosas, está absolutamente fracasado. Y los resultados lo dicen. Sí, claro. Oye, Martín, el nuevo gobierno, el que entra, ¿no va a jugar un poco la idea de reeditar una especie de idea de concertacionismo, pero del otro lado, digamos? O sea, buscar aunar a un cierto catálogo de fuerzas, o eso ya no es practicable dentro del sector. ¿Mm? Yo creo que es lo que se está viendo, o sea, tienen ahí desde amarillos, demócratas, Chile Vamos y republicanos ahí trabajando en conjunto para el nuevo gobierno. Los únicos que quedaron fueron fue el Partido Nacional Libertario, que entre comillas va a fiscalizar, por así decirlo, y va a estar atento, pero no en una posición de, valga la redundancia, de oposición, sino yo creo que se puede dar, pero desde republicano a amarillo. No sé si el Partido Nacional Libertario formaría parte en un futuro del gobierno. Tal vez tú, Rafael, tengas alguna información al respecto. No, yo no, yo soy un observador de la política. Estamos todos mirando, bro, estamos todos mirando. ¿Qué Estamos pasa? todos en este Así. minuto. Oye, pero espérate, antes que pasemos al tema más bien internacional,
no puedo dejar de comentar algo y yo creo que a lo mejor a ti, Rodrigo, te va a generar cierta curiosidad y a ti también, Martín. Hoy día conocimos una noticia que el déficit del presupuesto de la Municipalidad de Valparaíso había crecido en un 104%. Es decir, también llegaron bajo un concepto frente amplista, frente a lo que era el chapismo, izquierda radical, a hacer las cosas en forma distinta, y se supone que mejor, y terminaron haciendo lo peor. Valparaíso no aguanta más las malas gestiones y las malas administraciones. Solo una noticia positiva. Se termina aprobando la ampliación del puerto porque es algo también que estuvo bloqueado durante muchos años. Valparaíso no resiste más. Hay que de una vez por todas colocarse colorado, decir está mal hechas las cosas y empecemos a hacer las cosas bien. Sí, no, no, totalmente pertinente lo que acabas de decir en cuanto a la situación del déficit. Es una situación lamentable. Esta es una ciudad, Valparaíso, que está en una situación de parálisis. De ese punto de vista, enhorabuena que haya terminado por primar la cordura y que todo el tema de las observaciones medioambientales al proyecto de el T2, de ampliación portuaria, hayan por fin quedado despejadas. Siempre habrá grupos que van a tratar de volver a situar este tema en el Tribunal Ambiental. Yo creo que hay una gran diferencia entre este proyecto como está hoy, lo que era primitivamente. No hay que olvidar que el proyecto primitivo, que implicaba ampliar el puerto, colocaba en el mismo sector de Bellavista tanto el sitio Costanera como un sitio de acopio de contenedores, lo que era demasiada carga para el sector, y por eso mismo es que este T2 lo que hace es que separa las cosas y deja en la zona de la Costanera un nuevo sitio para recibir los barcos, las embarcaciones, pero el acopio de contenedores se va a San Mateo. Como muchos saben, ya hay grupos que están haciendo ruido, predicando, salvemos el chungungo en la playa de San Mateo. Están de mala fe, ¿ah? Yo te lo digo, están de mala fe porque San Mateo es una playa artificial que desde su origen nunca fue apta, yo lo recuerdo, para el baño. Y hoy día la están tratando de hacer una campaña de Salvemos San Mateo como si estuviéramos salvando un paraíso natural cuando eso no es así. Bueno, ese es sí, tenía que decirlo porque siempre que se habla del acuerdo por Valparaíso y se habla de este tema del el T2, yo pienso en lo que fue la pérdida terrible del proyecto del Centro de Neurociencia, como tú recordarás, Rafael, y tú también, Martín, que terminó con su gran impulsor, que era el ex Premio Nacional de Ciencia, Ramón Latorre, diciéndole a los cuatro vientos, Valparaíso, la capital de la entropía, no se puede hacer nada en esta ciudad, y se mandó cambiar. Después de 12 años peleando ese proyecto, es una cosa que clama al cielo. ¿Y qué quedó ahí en la zona de la matriz? Un Ruinas, agujero. ruinas, Ruina, ruinas. ruina. Es así, es una barbaridad. Oye, bueno, nos queda muy poco tiempo, pucha. Solo pasar los detalles, ¿eh? La situación de Irán es una situación muy comprometida, se habla, hay mucha desinformación en este minuto, mucha censura en el ámbito de los que suelen comentar estas noticias internacionales. Se sabe por la información que llega a las agencias occidentales que se han destruido más de 17 embarcaciones en estos últimos 2 días, embarcaciones de Irán. La última, en una situación muy particular, porque un navío iraní había sido invitado a una feria en la India. Narendra Modi, el primer ministro de la India, sin embargo, en esos mismos días se fue a reunir con Benjamin Netanyahu en un acuerdo muy histórico, muy particular. India se pone del lado de Israel y no hay que olvidar que en muchos países alrededor de Irán, la gran mayoría de la mano de obra extranjera son indios. Entonces, Irán, que está dispuesto a disparar donde sea, eh, ojalá que no tome como una represalia el atentar contra la población india en aquellos países, digamos, que es una posibilidad. Pero bueno, estando
después de la reunión sale el barco iraní del puerto, el puerto indio y en aguas internacionales, llegando a aguas internacionales, es hundido. Es lo que, bueno, la pregunta cae de cajón. Alguien tuvo que proporcionar las coordenadas de la embarcación, eso es evidente. Lo que puede ser considerado como un gesto muy concreto de amistad en un nuevo equilibrio geopolítico. También ha habido bombardeos de Irán, eh, fundamentalmente hablamos de cohetes de mediano alcance, que son, que son las herramientas más pesadas que tiene Irán, y tuvimos unas declaraciones de Marco Rubio, como vocero en estos temas del presidente Trump, quien dijo hace 2 días atrás, Estados Unidos no ha mostrado ni, ni un ápice de su poder real y estamos dispuestos a lo que sea necesario para obtener nuestro triunfo. Lo que algunos interpretan como la posibilidad de un escenario, de que sea un escenario nuclear, algo indeseable. Eh, y la pregunta es, ¿quién está ganando en medio de todo esto? Y algunos dicen, con el tema de la energía, fundamentalmente los rusos, que ven como que ellos son grandes productores de gas y ese es un gran capital, un gran activo que tienen en un minuto donde la energía comienza a escasear. Entonces, Rusia se empieza a volver imprescindible también. Y de la mano de Rusia, porque es su gran aliado, los chinos. ¿Algún comentario sobre cómo están siguiendo lo que está pasando antes de que nos vayamos? Por favor, Martín, Rafael, ¿algún comentario sobre este tema internacional? ¿Cómo lo ven? Bre- ¿Ah? Dígame. brevemente, cada vez se pone más tenso. Esto vimos ayer, si no me equivoco, que Irán atacó a Turquía y este misil es interceptado por la OTAN. Si Sí. ya cada vez esto escala un poco más, Francia ya muestra su poder nuclear, lo vimos ahí a Macron cantando el himno con todas las armas. España se ve envuelto en un tema ahí, Pedro Sánchez, como siempre, ahí involucrado ahí, Estados Perdón, Unidos. Pedro Sánchez a la usanza de Boric dijo, no me meto por ningún motivo, y 4 horas después se estaba metiendo. Ah, ¿ves? Si no le convenía. No. Y otros piden la intervención de Inglaterra, si no me equivoco, de Reino Unido, Mm. que intervenga con Irán. Cada vez esto se pone más tenso, vamos a ver qué sucede durante las próximas semanas. Sí, Rafael, brevemente. Muy El caso breve, muy brevemente, muy Alemania, breve. Alemania, Italia, Reino Unido, ¿ingresan a la guerra o no ingresan a la guerra? Yo creo que van a terminar ingresando cualquiera sea la vía, quizás a lo mejor no en forma bélica directa, pero hay un tema muy relevante. Irán ha sido el único país que ha declarado de que quiere exterminar a otro. Hay que arreglar este tema porque eso es muy grave lo que anunció en su minuto, si hubiera tenido la capacidad para hacerlo. Bueno, correcto, ya. Lamentablemente este tema que es tan crucial lo vamos a tener que analizar en los próximos programas con algún mayor grado de amplitud. Así que eso quedamos en deuda con ustedes, queridos auditores, pero nos tenemos que ir. Así que gracias Martín, gracias Rafael y a todo el equipo de Vamos Somos Chilenos. Ya volvemos en una semana más para seguir hablando de las contingencias que ocurren en este pobre y querido mundo que nunca faltan las cosas para zamarrearlo. Así que estamos en contacto, nos vemos. Que estén bien, chao. Chao.